pero vamos a apartar 2 estudios para este tema y vamos a intentar profundizar todo lo que podamos dentro de nuestra capacidad. Bueno, ocurre cuando el pecador, la fe ocurre cuando el pecador, por la gracia de Dios, se entrega a Cristo, aceptando y descansando única y exclusivamente en Cristo y en su obra como siendo suficiente para perdonarle y salvarle. Esto es un resumen, ¿no? Una definición en general. Importante decir que al señalar el arrepentimiento y la fe como 2 puntos separados en el orden de la salvación, no significa que realmente estén separados, más bien es para ayudar a nuestro estudio, pero los 2, como he dicho, van de la mano siempre. Uno cree, se arrepiente, uno se arrepiente porque cree, y los 2 son necesarios para la salvación. Vale, vamos a entrar ahora, vamos a tratar primero de los términos, es decir, qué palabras y expresiones se utilizan en la Biblia para fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos construyendo nuestro estudio sobre la fe poco a poco. Y lo primero que vamos a hacer entonces es ver las palabras que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utilizan para describir fe o creer o confianza. Bien, el Antiguo Testamento no tiene ningún nombre para fe, a menos que la palabra emuná, que es una palabra en hebreo, ¿no? Sabéis que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Se considere así en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Si os acordáis, está escrito: el justo por la fe vivirá. En Habacuc capítulo 2, versículo 4. Esta palabra fe, traducida como fe en nuestra Biblia en castellano, es esta palabra emuná, ahí en Habacuc 2.4. Esta palabra por lo común significa fidelidad, es decir, en otros textos del Antiguo Testamento fueron traducidos por fidelidad, pero en Habacuc fue traducido como fe. Es el modo en que la afirmación de Habacuc se aplica en el Nuevo Testamento, porque Pablo y el autor de Hebreos utiliza esta cita de Habacuc capítulo 2 versículo 4 en Romanos 1.17, en Gálatas 3.11, en Hebreos 10.38, y utiliza esta afirmación de Habacuc en el sentido de fe, como lo veremos adelante, ¿no? Entonces parece indicar que Habacuc, aunque no supiera, o si supiera, pues da igual, porque el Espíritu es quien inspira la palabra, pues ya estaría hablando de fe en el sentido tal como lo percibimos hoy día, ¿no? Y lo percibe el Nuevo Testamento. Entonces, hay otras distintas palabras y expresiones que describen el tener fe o creer en el Antiguo Testamento. La más común es esta palabra, emin. En general son expresiones que tienen que ver con estar firme, establecido, inmutable, considerarse establecido, considerar como verdadero, o la aprobación dada a un testimonio que se acepta como verdadero, confiar en, apoyarse sobre. Es decir, son ideas que expresan más que todo asentimiento intelectual y confiado descanso, de que esto es verdad, no, realmente puedo apoyarme en esto, puedo estar seguro en aquello. Esa es la idea de la palabra en el Antiguo Testamento. Así que podemos decir que en el Antiguo Testamento el hombre que confía en Dios es uno que afirma toda su esperanza para el presente y para el futuro sobre Él, se apoya sobre Él, ¿no? Entiende que el testimonio de Dios es verdadero, entonces lo considera de esta forma y se apoya sobre Él. Esa es la idea de fe. Entonces, la idea que más se sobresale en el Antiguo Testamento es confianza. Uno confía y por eso se apoya, se somete, descansa en tal verdad. Bien. En resumen, esta es la idea que sacamos del Antiguo Testamento sobre fe. Ahora, los términos para fe en el Nuevo Testamento. Encontramos dos palabras ahí se utilizan para fe en el Nuevo Testamento. La palabra pistas es una transliteración del griego. Sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿vale? Entonces, esa es una transliteración.
pistas y el verbo de la misma raíz, pisteuen, por así decirlo. Esas dos palabras no siempre tienen con exactitud la misma connotación o definición, por así decirlo. Así que vamos a ver sus diferentes significados, ¿no? El primer significado de la palabra pistas, que es traducida como fe en varios textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Primero, esta palabra tiene dos significados en el griego clásico. Primero, una convicción fundada sobre la confianza en una persona y en su testimonio, el cual según este carácter se distingue del conocimiento que descansa sobre la investigación personal. Es decir, la primera definición aquí es que fe es la confianza en una persona y lo que está diciendo es verdad. Eso es diferente del conocimiento que se descansa sobre la investigación. Es decir, la palabra vale y no requiere investigación. Entonces, por un lado, esta palabra es utilizada de esta forma. Una segunda forma, la confianza misma sobre la que descansa una convicción. Esta es más que una mera convicción intelectual de que una persona es digna de confianza. Presupone una relación personal con el objeto de la confianza, un salir de uno mismo para descansar en otro. Los griegos no usaban en forma ordinaria la palabra en ese sentido, para expresar sus relaciones con sus dioses, puesto que los consideraban hostiles a los hombres y por lo tanto como objetos de temor, más bien que de confianza. Entonces los griegos en sí no utilizaban esta palabra para decir que confiaban en sus dioses, porque sus dioses más le infundían temor que confianza. Y este segundo sentido tiene el sentido ya de confianza, que es el sentido que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Vale. En la Septuaginta, ¿sabéis lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento para el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego, en el original, y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Los hombres de la época de Jesús y de la iglesia del primer siglo hablaban ¿qué idioma? En Medio Oriente hablaban el griego en general, ¿vale? Era como el inglés, pero aún más hablado, porque nosotros aquí no hablamos inglés, ¿no? Pero el mundo en general era el idioma clásico, ¿no? Que todos conocían y utilizaban. Entonces, el Antiguo Testamento en hebreo fue traducido para el griego. Y la traducción esta se quedó conocida como Septuaginta, de 70, porque fueron 72 traductores que trabajaron en traerla del hebreo para el griego. Bueno, para simplemente explicar de dónde viene Septuaginta. El verbo pisteuen ahí, en esta traducción, sirve por lo general como traducción de la palabra emin. ¿Os acordáis, no? Del Antiguo Testamento se utilizaba esta palabra para describir fe o tener confianza. De este modo expresa la idea de la fe en el sentido de asentir con la palabra de Dios, de confiada fe en Él, de sí, ese testimonio es verdad. Y un tercer uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Hay unos cuantos ejemplos en los que la palabra tiene un significado pasivo, es decir, el de fidelidad, porque tienen la misma raíz, fe y fidelidad. Viene de la misma raíz de la palabra. O fidedigno. Si algo es fidedigno, pues es digno de confianza, es fiable. Entonces, fidelidad, fe, fiable, todo viene de la misma raíz. Entonces, es decir, el de fidelidad o fidedigno, que es su significado usual en el Antiguo Testamento. Ahí vemos distintos ejemplos en Romanos 3.3, Gálatas 5.22 y Tito 2.10. Entonces, por lo general se usa en un sentido activo. Debe notarse aquí los siguientes significados especiales en este caso. Mira, una fe intelectual o convicción que descansa sobre el testimonio de otro, por lo tanto está fundada sobre la confianza en ese otro más bien que sobre la investigación personal. De manera especial, en los escritos de Juan se utiliza fe en ese sentido.
Se confía en la palabra y en el testimonio de tal persona. No tiene por qué ser fruto de una investigación personal, de una búsqueda personal y de pruebas, por así decirlo, ¿no? La palabra y el testimonio de uno es fidedigno. Si se tiene, si se confía, ¿no? Si tiene la moral para ello, ¿vale? Si una fe confiada o confianza en Dios de manera particular en Cristo, con concepto de redención del pecado y de la futura bienaventuranza. Esto acontece de manera especial en las epístolas de Pablo y muchos otros pasajes, ¿no? Hay fe en el sentido de realmente confiar en Cristo de manera especial. Otro significado para el Nuevo Testamento. Bueno, más bien vamos a resumir esta parte que estamos viendo ahora. En este orden son las etapas sucesivas entonces de la fe en el Nuevo Testamento, como resumen, ¿no? Sería, primero, se tiene una confianza general en Dios y Cristo. Luego, hay una aceptación de su testimonio sobre la base de esta confianza. Confío en Dios, confío en Cristo. Acepto su testimonio. Por último, me someto a Cristo y confío en Él para la salvación de mi alma. Esta última, de manera especial, se llama fe salvadora. Vamos a seguir un poquito más adelante. Luego voy a parar por si alguien quiere preguntar alguna cosita, ¿vale? La otra palabra, primero era pistas, ¿os acordáis? Segundo, pisteuein. No hace falta recordar esos nombres, simplemente para deciros que hay dos palabras distintas para fe en el Antiguo Testamento, aunque tengan la misma raíz. Y esta palabra se utiliza con distintas preposiciones y etcétera, ¿no? Distintas construcciones. Es una raíz y se utiliza con distintas construcciones la misma palabra. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahí las distintas formas que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Primero es con lo que se conoce como dativo. Eso por lo general denota un asentimiento de fe. Si el objeto es una persona, por lo común se emplea en un sentido cargado de ideas, incluyendo la idea profunda religiosa de una devoción y confianza creyente. Cuando el objeto es una cosa, por lo común es la palabra de Dios, y cuando es una persona, es por lo común o general Dios o Cristo. Se asiente de manera consciente que esto es verdad. Entonces es un asentimiento de fe. Es una forma de utilizar esta palabra. La segunda, la construcción con en, que es una preposición, es la más frecuente en la Septuaginta y ocurre en Marcos capítulo 1 versículo 15. Si queréis ver después, ¿no? Que dice que Cristo vino a predicar el arrepentimiento y la fe, algo así. Bueno, la aplicación de esta construcción parece ser la de una confianza firmemente adherida a su objeto. Cuando habla de objeto, el objeto de la fe, ¿no? Uno cree en algo. Este algo es el objeto de la fe. Cristo, en ese sentido, es el objeto de la fe. Otro tipo de construcción se encuentra en Isaías 28:16, que aparece en muchos otros pasajes, Romanos 9:33, 1 Pedro 2:6, etc. Expresa la idea de un reposo inconmovible y lleno de tranquilidad, una firme confianza puesta en su objeto. La misma idea que estaba en el Antiguo Testamento, si os acordáis, la idea de descanso en o apoyarse sobre. Entonces, fe en ese sentido de un reposo inconmovible, es decir, que no se mueve, que está firme, por lo tanto, en el objeto de la fe, en el caso, Cristo. Entonces, descansar en Cristo en ese sentido. Siguiente. Me vas acompañando poco a poco, ¿no? Vale. Otra construcción de esta misma palabra se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. En un par de casos el objeto es Dios, considerando su operación en la salvación del alma en Cristo. Entre los otros es Cristo. Entonces el objeto de la fe aquí, en general, es casi siempre Dios o Cristo, ¿no?
esta construcción incluye la idea de una moción moral, de una dirección mental hacia el objeto. La idea principal es la de moverse con una fe confiada hacia Jesucristo. Otra construcción, la que más ocurre en el Nuevo Testamento, 49 veces. Con excepción de un caso, el objeto es siempre una persona, rara vez Dios y más comúnmente Cristo. Esta construcción tiene un significado lleno de ideas que expresan en general una transferencia absoluta de la confianza en nosotros hacia otro y una completa sumisión de uno hacia Dios. Entonces aquí la idea de dejar de confiar uno en sí mismo, de apoyarse uno en uno mismo, para entonces de confiar o apoyarse o ponerla o descansar en Cristo, ¿no? Y sometiéndose a Él. Como una entrega, precisamente, ¿no? Esa es la idea de transferencia de confianza de uno mismo en otro, en el caso, Cristo. Muy bien. Esto ocurre, 14 de los ejemplos son de Juan y los restantes de Pablo. Está ahí, ¿no? Vale, y hay muchos pasajes que tengo aquí que dan ejemplo de esta construcción. No vamos a leer todos, después vamos a leer un pasaje, ¿vale? Bueno, hablamos de palabras que significan o que tienen que ver con fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hay también expresiones figuradas para fe en la Biblia, ¿no? Lo primero que vemos es que se habla de la fe como de una mirada hacia Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, que hace una referencia a Números 21:9, cuando el pueblo, para ser sanado, tenía que mirar a la serpiente de bronce, ¿no? Y Juan dice, pues, si miramos hacia Jesús, también somos salvados, haciendo alusión, haciendo referencia a aquel caso, ¿no? Entonces, se habla aquí de fe como una mirada hacia Jesús, como ver a Jesús, ¿no? Una figura apropiada porque incluye los distintos elementos de la fe, especialmente cuando se refiere a una mirada insistente sobre alguno, como en el pasaje indicado. Fijaros, hay en ello un acto de percepción, elemento intelectual, un deliberado clavar los ojos sobre el objeto, entonces tiene que ver con la voluntad, volitivo es voluntad, ¿vale? Y una determinada satisfacción testificada por esta concentración, el elemento emocional. Porque así como el arrepentimiento, la fe también involucra a toda la persona. Ella toma la conciencia, la mente, la razón, ella también tiene que estar en la emoción, en el corazón, y ella también se demuestra en la voluntad, en la actitud, en el vivir diario, ¿no? Una segunda forma de representar a la fe en el Nuevo Testamento. Se representa la fe como un tener hambre, tener sed, un comer y beber. Ahí vemos Mateo 5:6, Juan 6:50 a 58. Ahí en Juan capítulo 6, cuando Jesús dice, comed, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come de mí jamás volverá a tener hambre, etc., ¿no? Entonces, cuando los hombres en verdad tienen hambre y sed espirituales, sienten que algo les falta, como cuando tenemos hambre y sed, sentimos falta de alimento. Entonces ahí son conscientes del carácter indispensable de algo que les falta y se esfuerzan en alcanzarlo. Todo esto es característico de la actividad de la fe. Al comer y al beber no solo tenemos la convicción de que el alimento y la bebida están presentes, sino también la confiada esperanza de que eso nos satisfará. Estos son elementos que están presentes en la actividad de la fe. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué como y bebo comida realmente y agua? Porque necesito.
porque tengo entendimiento que cuando coma o cuando beba, seré alimentado, es decir, lo que me faltaba será satisfecho, la sed que tenía, pues ya no la tendré, me satisfará. Entonces, esta es la idea de la fe, también aquí. De la misma manera, de la misma exacta manera en que apropiándonos a Cristo por medio de la fe, tenemos una determinada medida de confianza de que Él nos salvará. La idea es la misma. Sé que siento falta de algo, sé que me hace falta algo en mi alma, en mi interior me hace falta, no estoy satisfecho, hay un vacío en mí. Y sé que cuando descanso en Cristo, cuando confío en Él, cuando creo en Él, pues Él me satisfará. Esos son elementos característicos de la actividad de la fe salvadora en Cristo, ¿no? Esto se representa como un tener hambre, tener sed, un comer, beber. Es el ejemplo de Jesús. También a la mujer samaritana, cuando hablaba del agua de la vida. Y otra expresión figurada para fe. Están también las figuras de venir a Cristo y de recibirlo o de entregarse a Él. Es una figura muy utilizada por nosotros los predicadores y bueno, por quien comparte el Evangelio. Recibir a Cristo, entregarse a Él. Son figuras también que describen la fe. Venir a Cristo retrata a la fe como una acción en la que el hombre procura encontrar fuera de sí mismo y de sus propios méritos el ser vestido con la justicia de Jesucristo. Y la de recibir a Cristo acentúa el hecho de que la fe es el órgano para apropiárselo. Entonces, ¿cómo recibo a Cristo? ¿Cómo me apropio de Cristo? Por medio de la fe. Por eso, en ocasiones decimos, pues, recibe a Cristo, José Muriel. ¿De qué manera puedes recibirlo? Pues te apropias de Él por la fe. O sea, es una expresión figurada para creer, para confiar, para descansar en Él. Igual que entregarse. El entregarse a Cristo sería la confianza que descansa totalmente en Él para la salvación. Como decía que yo me entrego a Él. Entonces yo me descanso en Él, yo me suelto en Él, ¿no? Ya no cuidaré yo de mi vida, sino que me entregaré a Él. Ya dejaré de confiar en mí mismo, sino que confiaré ahora en Él. Entonces me entrego, me someto y ahora Él que me guíe para la salvación. Entonces, expresiones figuradas para fe. Quien cree, pues, se demostrará de esta forma. ¿Me acompañáis? Vale. Entonces, terminamos esta primera parte sobre las distintas palabras y expresiones para fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora veremos un poquito sobre la doctrina de la fe en la historia. ¿De acuerdo? Obviamente, no puedo hablar de la fe a lo largo de todos los 2000 años, porque si no, dos estudios, pero que tengamos una idea solamente de cómo ha sido tratada la cuestión de la doctrina de la fe a lo largo de los últimos 2000 años. Y lo he dividido, siguiendo aquí el comentarista que utilizo, en dos periodos, antes de la Reforma y después de la Reforma Protestante. ¿Vale? Entonces, desde los primerísimos tiempos de la Iglesia cristiana, es decir, desde del siglo I, justo después de Jesús ascender a los cielos, la fe se consideró el entendimiento de los dirigentes como la condición más grande para la salvación. Perdón. Lo mismo que ella, el arrepentimiento se hizo muy prominente, aún hasta el tiempo de Agustín se prestaba poca atención a la naturaleza de la fe, aunque siempre se le reconocía como el medio prominente para la apropiación de la salvación. Es decir, arrepentimiento y fe siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia fueron los medios por el cual uno pudo ser salvo. ¿Cómo se entendió este arrepentimiento y cómo se entendió esta fe a lo largo de la historia? Pues ha habido diferencias, ¿no? Pero siempre arrepentimiento y fe fueron necesarios, ¿no? Y Agustín aquí es el San Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V
justo aquí del otro lado del Mediterráneo, en el norte de África. No obstante, este Agustín, que fue un gran teólogo en este periodo y para toda la iglesia, incluso para católicos y protestantes, Agustín dio al asunto mayor consideración. Empezó a tratar sobre la naturaleza de la fe. Él habló de la fe en más de un sentido. Algunas veces la consideró como un mero asentimiento intelectual a la verdad. Es decir, el considerar la verdad y asentir o reconocerla como verdadera, ¿no? Pero también concebió la fe evangélica o justificante como que incluía también los elementos del propio sometimiento y el amor. Esta fe se perfecciona en el amor y de esta manera se convierte en el principio de las buenas obras. No obstante, no tuvo Agustín un concepto propio de la interrelación entre la fe y la justificación, que es otra cosa que veremos más adelante, que es la justificación y la salvación. Pues eso se debe en parte al hecho de que no distinguió cuidadosamente entre la justificación y la santificación. Veremos también sobre la santificación más adelante. Entonces el concepto profundo de la fe que se encuentra en Agustín, de alguna manera no fue entendido, no fue recibido por la iglesia en general de su tiempo y la que vino después. ¿Qué ocurrió? Hubo una tendencia a confundir la fe con la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La práctica. Con la posesión de una fe ortodoxa, es decir, de un ritual, de un practicar cosas, de un hacer cosas. Los escolásticos, que es un grupo de teólogos también y un movimiento de la Edad Media, por así decir, distinguieron entre una fe sin forma, que sería un mero sentimiento intelectual hacia la verdad, y una fe formada, fe sin forma, fe formada. La fe formada, ¿qué sería? Una fe que tiene práctica, por medio del amor. Entonces se consideró a la última como la única fe que justifica, puesto que envuelve una infusión de gracia. Entonces empezaron a distinguir la fe como simplemente algo que es una confianza o una consideración de que aquello es verdad, para una fe que también tiene forma. ¿Qué tipo de forma? Pues forma de caridad, forma de hacer buenas obras, forma de practicar el amor unos para con los otros. Esto por un lado es bueno, pero por otro lado trajo un riesgo. ¿Cuál fue? Se colocó la fe misma como un fundamento para el mérito humano. Así el hombre quedaría justificado no en forma exclusiva por la imputación de los méritos de Cristo, sino también por una gracia propia. Es porque uno está practicando ciertas cosas que entonces será justificado, no exactamente porque Cristo ha hecho algo. Tomás de Aquino, que fue un gran teólogo, define la virtud de la fe como un hábito de la mente, por razón de la cual la vida eterna tiene su incepción en nosotros, hasta donde hace que el intelecto dé su asentimiento a las cosas que no se ven. ¿Esto qué significa? En tanto que los católicos romanos acentuaban el hecho de que la fe que justifica es un mero asentimiento y que tiene su asiento en el entendimiento, los reformados la consideraron por lo general como confianza que tiene su asiento en la voluntad. Por medio de la fe formada, es decir, por la fe esta práctica, ¿no?, hecha caridad, es que el hombre entonces estaría en posición correcta para con Dios. Hablando de forma estricta, lo que justifica ahí es el amor por medio del cual la fe queda perfeccionada o es practicada, ¿no? Eso llevó a un grupo dentro de la iglesia, especialmente la católica romana, a pensar entonces que la salvación o la fe que salva es la fe que hace buenas obras, hasta el punto que ya el asentimiento intelectual o la confianza esa que estábamos hablando antes ya no era tan importante, sino que lo importante era el hacer las cosas.
Y bueno, nosotros que vivimos en un contexto católico romano podemos hablar sin problema, porque sabemos que eso se da mucho valor y eso no es un hablar mal, sino es decir lo que es, ¿no? Se da mucho valor a la caridad en sí, el hacer cosas buenas, a hacer buenas obras, ¿por qué? Porque la idea es que es eso que va a justificar uno y que va a salvar uno. Esta es la idea, ¿no? Entonces es lo que pongo aquí. Ellos acentuaban el hecho de que la fe que justifica es un mero sentimiento y tiene su asiento en el entendimiento, y los reformados por otra parte la consideraron por lo general como confianza. Ahora, ¿qué es la fe verdadera entonces? La fe que salva. ¿Estás conmigo hasta aquí? Sí, ¿verdad? Es como que con las buenas obras compraban fe. Más o menos, sí. No sé. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? La fe que salva realmente. ¿Qué es la fe verdadera, José Moreno? La fe verdadera es cuando tú confías, depositas tu confianza en Cristo, descansas en Cristo, sabes que tu Cristo es tu fortaleza, sabes que Cristo es tu Salvador y sabes que dependes de Cristo y actúas según la fe que tú depositas en Cristo. Y esas obras que tú haces, yo considero que son buenas obras que vienen por parte de la fe que tú depositas en Cristo. Bien. Has dicho muchas cosas buenas ahí. Vamos a ver. El catecismo de Heidelberg, que fue como que un conjunto de líderes de su tiempo, ¿no?, que se juntaron en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Ellos han estado ahí estudiando y han dicho que la fe verdadera no es solo un conocimiento seguro por medio del cual sostengo con verdad todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una confianza inconmovible de que el Espíritu Santo obra en mi corazón mediante el Evangelio, para que no solo a otros, sino a mí también se me conceda por Dios gratuitamente la remisión de pecados, la justicia eterna, la salvación solo por gracia y nada más por causa de los méritos de Cristo. ¿Qué están diciendo ellos? Que la fe que salva es un conocimiento, sí, entonces es un asentimiento intelectual, por lo tanto tiene que ver con la razón. Entonces, creo porque conozco algo, he escuchado sobre algo y sé sobre el Evangelio, ¿no? Pero no solamente esto, no es que solamente creo en la verdad de las Escrituras, sino que también descanso, deposito mi confianza, descanso y me entrego, por así decirlo, ¿no?, a Cristo y ese conocimiento que me ha dado por medio del Evangelio. Y eso confío que es verdad para mí, ¿no? Es decir, no solamente a los demás, sino que se me ha concedido Dios a mí por su gracia, no por mis méritos, no porque he hecho cosas buenas, aunque hacer cosas buenas está ahí, pero más que todo fue por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Esa es la idea aquí. La Confesión Bautista de Fe de 1689, que fue hecha en Londres, dice que las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para nuestra justificación de nuestros pecados, santificación y vida eterna. ¿Qué es la fe verdadera? Es muy subjetivo, pero tenemos esas definiciones que nos ayudan y son definiciones desde mi punto de vista bastante bíblicas, por así decirlo. Pero todavía hay un punto más importante de diferencia ahí entre el concepto de los reformadores acerca de la fe y de los escolásticos católicos romanos, por así decirlo. Estos últimos reconocieron en la fe misma alguna eficacia real,
y hasta meritoria al disponer a y al procurar obtener la justificación. Los reformadores, por otra parte, enseñaron unánime y explícitamente que la fe que justifica no justifica por alguna eficacia propia, meritoria o inherente, sino nada más como instrumento para recibir o retener lo que Dios ha provisto en los méritos de Cristo. Bueno, a ver si estoy hablando griego, si estáis entendiendo. La diferencia aquí es, los reformadores piensan, o la iglesia evangélica, porque somos herencia de esto, y eso es lo que realmente creo, ¿no? Ya yo personalmente, por medio del entendimiento que tengo de la palabra, que la fe o la confianza que pongo en Cristo no es que ha nacido de mí, no es que es inherente de mí, sino que incluso esto es una gracia de Dios. Por lo tanto, no tengo mérito en creer en Cristo. Esta es la diferencia. Los escolásticos, los católicos, antes de la Reforma, ellos piensan que hay una gracia inherente, es decir, está dentro de uno mismo. Ya viene con uno. Esta es la idea aquí realmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, el hombre tiene este mérito también. Cristo ha hecho la obra y se cree en Cristo, pero el creer en Cristo no se les ha dado, sino que vienen de ellos. Y esto parece muy sencillo, poca diferencia, pero hay mucha diferencia, porque una cosa es que uno tenga algún tipo de participación en mérito personal, y otra cosa es que no tenga ningún mérito personal en la misma salvación, ¿no? Si la palabra pone que no hay quien busca a Dios. Sí. Y si la obra que hacemos la puso Dios de antemano para que andáramos en ella. O sea, que la obra no nos salvan, sino que son una consecuencia de ya cuando tú eres creyente, tú tienes la fe depositada en Cristo, viene ya para que andemos en ella, para que andemos en su camino, lo que Él quiere que hagamos. Pero si una persona no cree en Dios y hace buena obra, no le sirve de nada. Este es el orden realmente, ¿no? Y lo que pasa es que a lo largo de la historia se invirtió el orden, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que la fe viene primero y la fe nos es dada por Dios. Y a partir de ahí practicamos buenas obras no para ser salvos, sino porque es fruto de la fe. Lo que se comprendió a lo largo de la historia, desde Agustín hasta la Reforma Protestante, y es la teología católica romana, es que se hace buenas obras para entonces ser salvo. Y la fe que uno tiene viene de uno mismo. Entonces uno tiene mérito en creer y luego uno tiene mérito en practicar las buenas obras para entonces ganar la salvación. Bueno, vosotros sabéis lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se hace muchas cosas para ganar la salvación. Ese es el concepto realmente, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia. Unos hacen cosas para ganar salvación. Nosotros no hacemos nada para ganar salvación. Cristo ya lo ha hecho. Nosotros aceptamos y confiamos en lo que Cristo ha hecho, y lo que hacemos es fruto de la fe. No para ganar la salvación, sino porque es bueno. A mí se me quedó en la mente una imagen que hicimos en un estudio, que venía un carro y detrás venía un caballo. Entonces el caballo quería empujar el carro lleno de obra y no podía, no avanzaba. Pero luego venía otra imagen con un caballo delante y el carro lleno de cosas que serían la obra, y avanzaba. Entonces, ¿qué demostraba eso? Que si tú tienes fe y tú haces la obra que Dios está preparando de antemano para que tú la hagas, pues eso va bien, ahí vas adelante. Pero si tú tienes mucha obra pero no tienes fe, no llegas a ningún sitio. Por muy buenas que sean. Por muy buenas que sean, porque tú no puedes añadir de tu propia voluntad y tu propio esfuerzo, no puedes añadir al sufrimiento que ya Cristo hizo por ti en la cruz. Exactamente. Porque Él lo hizo todo por nosotros, por gracia somos salvos. Sí, se lo explica muy bien. Que las buenas obras no son la causa de la salvación, son la consecuencia de la salvación.
Sí, dice así. Es el resultado de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. No es la causa. Del cambio Es el de resultado. espacio, de corazón. Vamos a volver aquí a la Biblia una vez más, ¿no? Salir un poquito de la historia ahora. He hecho un breve recorrido histórico para que veamos algunas diferencias sobre la fe salvadora en las distintas, bueno, básicamente en las dos religiones cristianas más grandes, ¿no? Que es la católica romana y la protestante evangélica. Y ahora regresamos a la Biblia y vamos a ver un poquito más sobre la doctrina de la fe en la Biblia. Al principio hemos visto sobre los términos y expresiones. Ahora vamos a ver realmente sobre la idea de la fe en la Biblia, sobre la doctrina, ¿no? El Nuevo Testamento considera a Abraham como el tipo de todos los creyentes verdaderos. Si leemos en Gálatas 3 y Romanos 4, Abraham es el ejemplo de fe salvadora. Aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Jesús dijo, ¿no? En Juan capítulo, si no me equivoco, Juan capítulo 6, los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. Y Pablo dijo lo mismo. Entonces Abraham es el ejemplo de fe que salva. Abraham en el Antiguo Testamento fue justificado por la fe. Entonces, la fe nunca se trata como una novedad del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Ni hay ninguna distinción entre la fe de los dos testamentos. Precisamente por eso se recurre incluso a Abraham para explicar lo que es la fe salvadora. Tanto Pablo como Jesús regresan a Abraham en el Antiguo Testamento para explicar lo que es la fe salvadora, ¿no? Entonces hay un sentido ahí de continuidad. En ambos testamentos la fe es la misma entrega radical de uno mismo a Dios, no solo como el más alto bien del alma, sino como el bondadoso salvador del pecador. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en el periodo patriarcal. ¿Qué periodo es este? De los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, etc. Este periodo, la esencia de la religión ahí de los patriarcas se nos exhibe en Asir. La promesa de Dios está en el primer plano. Dios dio una promesa a Abraham lo creyó y eso le fue imputado por justicia, ¿no? Entonces la respuesta adecuada a la promesa es fe. Eso es lo que aprendemos aquí de los patriarcas. Toda la vida de Noé fue determinada por su confianza en Dios y en sus promesas, por ejemplo. Por eso construyó el arca. Pero es especial en Abraham el que se nos presenta como un creyente típico. Se encomienda a Dios con una confianza libre de oscilaciones en las promesas de Dios y queda justificado por la fe. Punto. Dios le manda salir de su tierra, dejar su familia, ir a la tierra que él indicara, y Abraham simplemente lo cree y sale, cree en la promesa, sale y va adelante obedeciendo a Dios. Entonces Abraham es el tipo. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe, precisamente, ¿no? En el periodo de la ley, la entrega de la ley no efectuó un cambio fundamental ahí en la religión de Israel, sino lo introdujo de una forma más externa, ¿no? La ley no sustituye la promesa que Dios había dado a Abraham, no fue suplantada por las obras tampoco. Muchos de los israelitas en realidad miraron la ley en espíritu del todo legalista y procuraron basar sus demandas a la salvación sobre un cumplimiento escrupuloso de ella como un cuerpo de preceptos externos. Se empezó a desconfigurar la cosa, no porque Dios lo quisiera, sino porque el pueblo lo interpretara. Empezar a pensar que haciendo las obligaciones de la ley serían salvos. Y ya no necesitaban la confianza de antes de Abraham, pero no era este el caso. Aquellos que entendieron su verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de la ley, sintieron la intimidad y espiritualidad de la ley, sirvió a ella para ahondar el sentido del pecado, y es más, para agudizar la convicción de que la salvación solo se puede esperar de la gracia de Dios, y solo se puede encontrar si se descansa en Dios. Entonces, la esencia de la verdadera piedad aquí fue vista cada vez más como consistente en una fe confiada en el Dios de la salvación. Aunque en el Antiguo Testamento acentuó con claridad el temor del Señor,
un gran número de expresiones en los salmos, proverbios y muchos profetas son esperar, confiar, buscar refugio en Dios, mirar a Él, descansar en Él, poner el corazón en Él, asirse a Él. Todo eso se hace evidente en el Antiguo Testamento y son expresiones de fe. Entonces, la idea es que este temor no es el de la cobardía, sino el del niño, un temor reverente, y acentúa la necesidad de hacer responsable y amante entrega de uno mismo a Dios. Y esta es la esencia de la fe salvadora, ¿verdad? Entonces, aún en el periodo de la ley, la fe es distintamente soteriológica, es decir, salvadora. Mira hacia la salvación mesiánica de Jesús, y es una confianza en el Dios de la salvación, y es un firme descanso en sus promesas para el futuro. En los evangelios, la demanda de la fe en Jesús como el Redentor prometido y esperado apareció como algo característico aquí en los evangelios. Creer significa hacerse cristiano, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús. Entonces, esta demanda parecía crear ahí un golfo, ¿no? Un abismo entre la antigua y la nueva alianza. Se llamaba incluso esta última de la venida de la fe. Lo que caracteriza a los evangelios es que en ellos Jesús se ofrece constantemente como el objeto de la fe. Él es a quien se debe creer. Y eso en relación con los más elevados intereses del alma. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: yo soy el agua, el que de mí beba jamás tendrá sed. Lo que está diciendo Jesús es: tú tienes que creer en mí. Entonces, eso se destaca. Muy bien. La fe en los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos. Estamos haciendo aquí un recorrido por la Biblia, ¿vale? En los hechos de los apóstoles se requería la fe y el mismo sentido general. Por medio de la predicación de los apóstoles, los hombres son traídos a la obediencia de la fe en Cristo, y esta fe se hace el principio formativo de la nueva comunidad. Es la comunidad de la fe en Cristo, de los seguidores de Jesús. Se desenvuelven diferentes tendencias en la iglesia y da nacimiento a los diferentes modos de ocuparse de la fe, según se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Y ahora, la fe en Santiago. La carta de Santiago. Santiago tuvo que reprender la tendencia judía de concebir la fe que le agrada a Dios como un mero asentimiento intelectual de la verdad, una fe que no produce frutos apropiados. Ese era el dilema de Santiago, porque estaba tratando con gente que pensaba que solo podía creer, que la fe era solamente algo de la razón, de la mente, y que no hacía falta poner en práctica. Y por eso dice: sin obras la fe está muerta. Entonces, su idea de la fe que justifica no difiere la de Pablo, ¿no? Acentúa el hecho de que ésta tiene que manifestarse en buenas obras. Si no lo hace, es fe muerta. De hecho, no existe. La fe viene primero y la acompañan las buenas obras. Y si no la acompaña, no es fe. Santiago lo llama fe muerta, porque de verdad no existe. Entonces, no es fe. La fe en las epístolas de Pablo. Pablo tuvo que contender ahí o discutir particularmente con el legalismo arraigado en el pensamiento judío de aquella época. Los judíos se envanecían de la justicia de la ley, de practicar la ley y estar salvados por eso. En consecuencia, el apóstol Pablo tuvo que vindicar el lugar de la fe como el único instrumento de la salvación. Es decir, practicamos la ley, pero la ley no nos salva. ¿Por qué? Porque nadie la practica por completo, porque somos pecadores. La fe es el único medio de salvación, la fe en Cristo. Entonces, como es natural, al hacerlo tuvo que dar mucha atención a Cristo como el objeto de la fe, puesto que solo de este objeto deriva la fe su eficacia. Uno puede tener mucha fe, pero si no está en Cristo, no salvará, porque es Cristo quien salva, no es la fe. ¿Entendéis la diferencia? Uno puede tener mucha fe, y de hecho conozco a gente que tiene mucha fe, pero si no la tiene en Cristo, que es quien puede salvar, no le vale de nada su fe, su confianza. La fe tiene que estar puesta en el objeto adecuado,
en quién puede realmente salvarnos. Tú estás por ejemplo, en la alta mar, ¿no? Ahí en el océano. Se ha ocurrido un naufragio y necesitas salvación. Tú puedes pensar que a lo mejor, por ejemplo, un trozo de madera, si saltas encima de él, te va a salvar. Pero si no tiene la medida para soportar tu peso, no te va a salvar y te vas a hundir. Sin embargo, si viene un navío, ¿no? Si pasa un navío y ellos te miran, es un ejemplo tonto, ¿no? Una barca, si tú pones tu confianza y se entrega a la salvación que ellos te dan, pues ahí serás salvado, ¿no? Es decir, tú puedes pensar que estando en el mar serás salvado, pero no serás. Tienes que subir a la barca, si no, nada. Más o menos es esto. Quien salva no es nuestra fe, es el objeto de nuestra fe. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, considera también a Cristo como el objeto de la fe, como no podía ser diferente, y enseña que no hay justicia sino solo por medio de la fe. Pero el peligro en contra del cual el escritor de esta carta tenía que estar en guardia no fue el de caer de la fe a las obras, sino más bien el de caer de la fe a la desesperación, porque estaban siendo perseguidos los judíos, los hebreos que recibieron esta carta. Entonces el autor habla de la fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve, para infundirles aliento. Exhorta a sus lectores a una actitud de fe que los capacitará para levantarse de lo visible a lo invisible, de lo presente hacia el futuro, de lo temporal a lo eterno, y los hará capaces de ser pacientes en medio de los sufrimientos. Yo pensaba que vosotros, cuando yo he preguntado sobre la fe, me darías ese tipo de definición, que es verdadera, pero que no es única. A veces preguntamos, ¿qué es la fe? Y uno dice, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es verdad, es una definición bíblica, pero que está dentro de su contexto. La fe salvadora va más allá de esto, ¿no? Por eso estamos ahí haciendo un recorrido por todas las escrituras. Porque la certeza de lo que se espera... La definición de José no gustaba. Sí, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, sí, esperamos a Cristo. Y debemos tener certeza en eso, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Sí, porque tenemos que estar descansados en Cristo, que no vemos con estos ojos, pero que sabemos que es verdadero, que es real. En las epístolas de Pedro, ya vamos terminando, Pedro también escribe a los lectores que estaban en peligro de llegar al desaliento, aunque no de caer otra vez en el judaísmo. Las circunstancias en las que se encontraron lo impulsaron a poner énfasis especial sobre la relación de la fe con salvación consumada, para avivar en sus corazones la esperanza que los sostendría en sus pruebas presentes, la esperanza de una gloria invisible y eterna. En su segunda carta acentúa la importancia del conocimiento de la fe como una salvaguardia contra las herejías, las falsas doctrinas. Y para terminar, los escritos de Juan, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Tuvo que contender Juan con el gnosticismo, que falsamente insistía sobre el conocimiento, que es gnosis, y despreciaba la fe sencilla. Se suponía que el primero traía con él un mayor grado de bendiciones que la segunda, ¿no? Es decir, el conocimiento y no la fe. De aquí que Juan insistiera de todo punto en magnificar las bendiciones de la fe. Insiste no tanto en la certidumbre y gloria de la herencia futura que la fe asegura, como en la plenitud del presente goce de la salvación que ella trae. Aquí para Juan la fe abarca el conocimiento como una convicción firme y hace desde luego a los creyentes poseedores de la nueva vida y de la salvación eterna. Juan no descuida el hecho de que la fe alcanza también hasta el futuro, es decir, la fe en Cristo salva para hoy y para la eternidad. Esta es
la idea. Tiene que ver con el conocimiento, pero también con todas las, con nuestro ser, nuestras emociones y también con nuestra voluntad, ¿no? El hacer cosas. Y terminamos, quiero leer un pasaje para... Aquí he vuelto, ¿no? Vale. Para terminar, ¿qué es un cristiano, por lo tanto? Marcos 1:15 dice que un cristiano es una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo para su salvación. ¿Qué es lo que cree un cristiano? Uno que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Tiene fe en Cristo para su salvación. ¿Qué es lo que cree un cristiano? El cristiano cree en algo. Como he dicho, no basta tener fe. Hay que prestar atención en el objeto de la fe. Entonces un cristiano cree en algo, cree en Jesucristo. ¿Pero qué es Jesucristo? Mucha gente dice que cree en Jesús. Tú ves por la calle y dices, no, sí, Jesús yo creo, claro. ¿Qué Jesús están creyendo? ¿Qué evangelio están creyendo? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos aquí. ¿Qué significa tener fe en Cristo? Porque mucha gente dice, tengo fe en Cristo, sí, pero ¿qué significa eso? Que simplemente sabes que Él existió y que es Dios y está bien y que ha dejado una serie de cosas, o que fue un buen maestro, o que es una buena persona, o que da el nombre a religiones. ¿Qué significa creer en Cristo? Esta es la cuestión. Sí, bueno, ¿qué es creer en Cristo? Creer en su obra, porque si no crees en Cristo como tu Salvador, de nada te sirve creer. Exactamente, sí. No es simplemente saber que Él existió, no es simplemente creer que ha hecho una buena obra, que ha sido un buen maestro. ¿Vale? Sé que Él es Dios, sé que su obra es verdadera, conscientemente, y bueno, entonces creer en Él es confiar en Él, en lo que Él ha hecho para mi salvación. Descanso en Él, recibo a Él, me entrego a Él, le tomo a Él, bebo de Él, como de Él, utilizando expresiones, ¿no? Soy su discípulo, luego busco entender su voluntad, su palabra para seguirle, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, vamos a abrir en Marcos 5, porque no hemos abierto la Biblia hasta el momento. Así que vamos a abrir ahí la Biblia y termino con este versículo, este texto. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Marcos 5, 21 al 24. ¿Quién puede leer? ¿Yo? ¿Puede leer? Sí, 21 al 24. Sí, me llamo la gafa. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Saltamos al 35 ahora. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vale, está aquí. ¿Ves? ¿Qué diferencia vemos ahí entre Jairo, el gobernante de la sinagoga, y la respuesta de Jesús a la situación? Jairo estaba abrumado porque su hija estaba enferma.
estaba desesperado, deprimido, vacío. ¿Y Jesús qué le dijo? Creo. No tema, cree solamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Independientemente de cómo se sentía Jairo, cuál era su sentimiento, independientemente de esto, Jesús lo llama a creer. Entonces, aquí la fe, ¿qué es? Es confiar en Cristo y su palabra. Eso es algo importante. La fe no se basa en nuestros sentimientos, en lo que estoy sintiendo hoy, en lo que estoy pensando hoy. No, la fe es: Cristo ha dicho, Cristo ha hecho, confío en Él y descanso en Él. Porque si la fe dependiera de nuestros sentimientos, está vacío. Y de nuestros pensamientos, está vacío. Pero la fe es confiar en Cristo y su palabra aquí, en este caso. Entonces, incluso en tiempos de evidente dificultad, la fe no se basa en cómo te sientes, sino que tiene sus raíces en los hechos históricos de lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús ha hecho. La fe que salva es confiar en Jesús, lo que Él dijo, lo que Él hizo. Este es el punto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, para mí, por ejemplo, como has dicho antes, la fe en Cristo, por ejemplo, para mí dice que el que empezó la buena obra la terminará. Entonces, yo no sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. No me preocupo en cómo lo va a hacer, porque sé que lo va a hacer. Entonces, cuando a veces me turban sentimientos, emociones, entonces me viene ese pensamiento. Yo sé que Él lo va a hacer, no me tengo que preocupar cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Y posiblemente muchas de las cosas que tenga que utilizar no me van a gustar, pero las tengo que aceptar. Sí. Una simple ilustración, ¿no? Digamos que aquí el micrófono es la fe, ¿vale? Digamos que eso es la fe. Aquí están los hechos y las palabras de Jesús. Y aquí están mis sentimientos. ¿A dónde tiene que mirar la fe? A los hechos y a los dichos de Jesús, y no a lo que estoy sintiendo yo. Si la fe se gira hacia acá, se pierde. Pero si la fe se mira hacia acá. Y por último, para terminar definitivamente, el versículo 24 al 34 nos enseña también que la fe es confiar en Jesús como nuestro Señor y no solo como nuestro Salvador. El 24 al 34 nos cuenta la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Decía la mujer: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y el versículo 33, Jesús dice, en el versículo 31 Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que de mí ha salido poder. La mujer ha sido sanada. Entonces el versículo 33 dice que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se prostró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, la mujer fue sanada, pero Jesús, al llamarla para presentarse en público, lo que quería era que ella empezara una relación demostrando que Él ahora era su Señor. Ella había sido sanada y se estaba yendo, pero Jesús no quería solamente esto. Jesús quería que ella viniera y fuera su seguidora. La fe aquí es confiar en Jesús, por lo tanto, como Salvador y Señor, no solo como un sanador, por así